Bien, fíjense, voy a explicar esto, la fórmula para determinar un circuito paralelo con tres resistencias, R1, R2 y R3. Están unidas por sus extremos, por un lado, unidas por sus extremos por el otro lado, por lo tanto están en paralelo. Si se alimenta con una fuente de poder, un voltaje de DC, este sería el voltaje de entrada y por aquí circularía la corriente total para el circuito paralelo. La corriente se divide en tres, la que pasa por R1, la que pasa por R2 y la que pasa por R3. Siempre la corriente más grande va a pasar por la resistencia de menor valor en ohms. Y esa es la que se va a dañar, o la que está más propensa a dañarse. Para determinar la R total de este circuito paralelo, conectadas así en paralelo las resistencias, se utiliza una fórmula especial que nosotros la llamamos la fórmula de los inversos. R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Eso daría la resistencia total del circuito paralelo. Pero hay una clave en electrónica que dice que cuando unas resistencias están en paralelo, el valor total del circuito paralelo es siempre menor que la menor resistencia del paralelo. Para calcular la I total, basta con dividir el voltaje que se está aplicando entre la resistencia total. Y ya dije que la corriente en el circuito se divide en tres. O sea que la I total es I1 más I2 más I3. La corriente que pasa por R1 es igual al voltaje sobre R1. La corriente que pasa por I2 por R2 es igual al voltaje sobre R2. La corriente I3, que es la que pasa por R3, es igual al voltaje sobre R3. Aplicando la ley de Ohm, intensidad o corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En los circuitos paralelos los voltajes son iguales en todos los componentes conectados en paralelo. El voltaje aplicado le cae a R1, le cae a R2 y le cae a R3. La potencia, lógicamente que va a tener más potencia aquella resistencia por donde circule la mayor cantidad de corriente, ya que los voltajes son iguales. Entonces la potencia en R1 es igual al voltaje aplicado por la corriente que pasa por R1. Potencia en R2 es igual al voltaje aplicado por la corriente que pasa por R2 y la potencia en R3 es igual al voltaje multiplicado por la corriente I3 o la corriente que pasa por R3. Con esta fórmula se determinan hasta las potencias de un circuito paralelo, en este caso de tres resistencias. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.